Estamos en comunicación con David Miazzo, él es de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, para ver cómo impactó esta noticia en el mundo de la carne. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes, gracias nuevamente por estar con nosotros. Julieta Argenta, Nahuel Crescenzo, te saludamos. Buenas tardes, un gusto estar conversando con ustedes. Gracias. Y bueno, para responderte, es una buena noticia que se flexibilicen las restricciones que caen sobre las exportaciones de carne, porque principalmente Uruguay, Paraguay, Brasil, que son grandes exportadores también de carne, y nuestros vecinos, tienen las exportaciones de carne totalmente liberadas, ¿no? Es raro que un país prohíba o limite las exportaciones de uno de sus principales productos de exportación. Así que una flexibilización es un dato positivo, aunque por el momento es solo por el mes de septiembre. Todavía no hay novedades si esta flexibilización va a ser permanente o al menos hasta fin de mes. Estamos hablando de 4.500 toneladas que en términos de exportación valen cerca de 25 millones de dólares. Es decir, que en el mes de septiembre tendría un impacto de 25 millones de dólares. Si se extendiera hacia fin de año, estaremos hablando de 100 millones de dólares extra que se podrían generar de exportaciones de carne, que se proyectan que este año terminen, de acuerdo a esto también, entre los 3.500 y 3.600 millones de dólares las exportaciones de carne durante todo el año. Para dar un ejemplo, el desembolso de ahora del FMI que se está anunciando es de 3.800 millones. Así que estamos hablando de un monto más o menos similar en lo que es la exportación de carne. David, ¿y ves cierto paralelismo con lo que fue la medida, o es mejor dicho, vigente del dólar soja? Porque bien vos te anticipás de que no imaginás quizás que se vaya a volver a repetir el próximo mes. ¿Y por qué se tardó tanto? ¿O si es por una necesidad ya ahogante por parte del gobierno? Bueno, no, en el caso de la carne no responden lo mismo que el dólar soja como un objetivo de tratar de generar más dólares. En el caso de la carne, porque también 25 millones de dólares es plata, pero en términos de la balanza comercial tampoco es tanto, sino que responde principalmente a que hay un exceso de oferta de carne en el mercado local. Los consumidores tenemos el bolsillo muy flaco con la pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo los ingresos. Entonces, hay una cantidad de carne que no está absorbiendo el mercado interno, sobre todo de algunas categorías de vaca que nosotros tampoco queremos consumir, por más barata que pueda llegar a estar. Hay cortes de ciertos animales que los argentinos no consumimos, en cambio China sí, que es a donde de hecho se destinan estos cortes. Así que bueno, básicamente los frigoríficos le mostraron al gobierno que estaban acumulando stock de carne en las cámaras, y se dio una primera flexibilización del 10% de un cupo de 30.000 toneladas mensuales. Se dio una flexibilización del 10% en agosto, que después se aumentó al 15% en septiembre, pero básicamente por eso, porque había un exceso de carne que no se estaba pudiendo colocar en el mercado interno, y en un contexto también, que obviamente por eso suponemos que el gobierno accedió a flexibilizar esto, de los precios de la carne que se vienen atrasando respecto a la inflación desde el mes de abril. Digamos, del mes de abril, todos los meses el precio de la carne y el precio de la hacienda en pie, en el otro lado, vienen creciendo por debajo de lo que crece la inflación. Entonces eso genera un contexto de relativamente estabilidad en los precios. Entonces entendemos que por eso el gobierno también decidió generar esta flexibilización, que cabe aclarar que no hay una norma, no hay una resolución, sino que fue una especie de acuerdo de palabra. Por eso están todas estas incertidumbres si se va a extender hacia adelante o no. Claro, hay que ver qué va a pasar. El año pasado el gobierno restringió en este caso lo que es el tema de la exportación de carne. Digamos, ¿podría haber algún problema con los precios en el mercado interno? Porque habían puesto estos 7 cortes populares para que el argentino pueda consumir. ¿Podrían impactar los valores internos esta medida? Bien, para aclarar, las restricciones que hoy permanecen a las exportaciones son un cupo, una cuota máxima de 30.000 toneladas fuera de algunas cuotas internacionales como la cuota Hilton, la cuota 481 que van a la Unión Europea, la cuota Estados Unidos, Israel, digamos que son básicamente una cantidad de toneladas que estos mercados, Unión Europea, Estados Unidos, Israel, te dejan entrar con menores aranceles.
Básicamente eso es una restricción a la importación en el caso de ellos, pero bueno, Argentina hoy deja importar todo eso y por fuera de eso 30.000 toneladas. Y quedan prohibidas lo que son 7 cortes populares, como bien vos decías, la falda, el asado, el matambre, entre otros cortes, que esos están prohibidos de exportar, excepto de 2 categorías de vacas, que son vacas viejas, vacas de muy mala calidad, digamos, que son vacas viejas, cuya carne es imposible de comer en las formas que nosotros normalmente la comemos, al horno, a la parrilla, a la plancha. Es una carne que está muy dura, que no sirve para eso, solamente sirve para hacer, por ejemplo, hamburguesas industrializadas, ese tipo de cosas. De hecho se llama va con manufactura, porque va a la manufactura, no va a un consumo fresco como el que estamos acostumbrados nosotros. Pero bueno, hoy siguen restringidos esos 7 cortes, y lo único que se permite es que, bueno, de 30 pase a 34.500 mil toneladas por este mes. Esto no afectaría el mercado interno en términos de presionar los precios ni nada, porque justamente es carne que el mercado interno no estaba pudiendo absorber por lo que decíamos recién. Los argentinos seguimos perdiendo poder adquisitivo a causa de la alta inflación, y eso nos permite comer menos carne, menos lácteos, comprar menos ropa, consumir menos combustible, digamos, nos impacta en todos nuestros consumos. Y bueno, obedece más a eso, y esta liberación termina siendo muy chica respecto a todo el consumo y la producción de carne en el país, entonces no debería tener un impacto, ningún impacto en los precios. De hecho, por eso el gobierno también lo habilitó, digamos. David, recién mencionabas el caso de China como consumidor. ¿Nos podrías dar un pantallazo de cuál es la situación de Argentina para con el mundo? Si va mejorando año tras año, si hubo alguna especie de momento donde se aquietó. ¿Cuál es el contexto actual? Bien, las exportaciones de carne vienen creciendo año tras año, con un impasse luego de mayo del año pasado, cuando se restringieron las exportaciones. En un primer momento se prohibió todo, excepto las cuotas que mencionábamos, y después se empezó a flexibilizar cada vez más cuando se vio, como decíamos todos los analistas del sector, que no tenía ningún sentido un cierre de ese sentido, porque el problema no era la exportación, sino que el problema era el salario, que sigue siendo el problema de hoy. Pero bueno, las exportaciones en general venían creciendo. Después de ese impasse bajaron bastante en mayo, junio, julio, agosto del año pasado, y después de a poquito volvieron a subir, básicamente porque el mundo lo demanda. Tuvimos un primer semestre con precios muy buenos en todos los mercados. Argentina tiene básicamente 2 tipos de mercados, por resolverlo de alguna manera: mercados de alta calidad y que pagan muy bien, como son principalmente Europa, donde exportamos cuota Hilton, cuota 481, que es carne de muy alta calidad, cortes muy específicos que van a restaurantes, a cadenas hoteleras, etcétera, que por eso, por ejemplo, hoy se están pagando $12.000 la tonelada. En el primer semestre, a raíz del conflicto Rusia-Ucrania, se llegaron a pagar cerca de $17.000. Después le exportamos a Estados Unidos, a Israel, a Brasil, a Chile, ahí por valores que varían entre todos estos mercados, pero entre los 7 y los $9.000. Y después, en términos de volumen, prácticamente 3/4 partes del volumen que exporta Argentina va a China, que en dólares termina significando cerca del 60 y algo por ciento de los dólares totales. Y ahí a China se exporta principalmente lo que es vaca, que justamente el mercado interno es algo que no demanda. Acá siempre, fíjense, cuando cualquiera va a comprar, tiene una cultura de consumo, de comprar animales chicos, busca que los huesos claramente digan que es un animal chico, que la grasa sea blanca. Bueno, hay distintas culturas de consumo que nos llevan a tratar de buscar en la carnicería animales chicos. De hecho, las carnicerías, el carnicero lo promociona como novillito, eso implica que es un animal chico. Entonces, bueno, se exporta a China todo lo que es vaca y ese tipo de consumos que en Argentina no se consumen y que allá se utiliza mucho para manufactura o distintos tipos de preparaciones más hervidos. Y bueno, China lo viene consumiendo. El valor de las exportaciones a China oscila entre los $5.500 y los $6.000. Bueno, ha habido un ruido últimamente con todo el tema del COVID y los cierres que ha impactado en las importaciones, pero fuera de eso viene siendo un mercado que demanda bastante. Y David, teniendo en cuenta este contexto que el mercado del exterior, digamos, es importante porque Argentina puede seguir
exportando la carne. Digamos, en este sentido, ¿cuánto ingresaría de dinero a las reservas del Banco Central, que tanto quiere el gobierno para controlar un poco el tema del dólar? Más o menos, ¿se sabe? Bueno, Argentina toda esta exportación que estamos hablando representa el 30% de la producción. O sea, del 100% de carne que producimos, el 70% se destina al mercado interno y el 30% se exporta. Y este año la estimación es de exportaciones de entre 3.500 y 3.600 millones de dólares de lo que es la cadena de carne. Y si tomamos todo el sector agropecuario, que genera el 70% de las exportaciones del país, estamos hablando de algo más de 60.000 millones de dólares, todas las exportaciones del complejo de las cadenas agropecuarias agroindustriales, de las cuales la soja explica algo del 40% de todas las exportaciones agro, y algo más del 25% de todas las exportaciones del país. Por eso también se entiende la medida apuntada al dólar soja en particular. David, si vemos que con estas medidas es inminente el ingreso de más dólares, ¿por qué no se tomaron antes estas decisiones? ¿Cómo lo ves vos? Bien, lo que es respecto a la carne vacuna, que dijimos que tampoco es tan significativo el impacto, porque el gobierno puso un poco más la mira en, de alguna manera, cuidar el mercado interno, si bien, como decíamos recién, no tuvo impacto, no tuvo resultado, puso una restricción, aunque costara dólares, para tratar de bajar los precios internos. Claro. Ese fue el objetivo en el caso de la carne. Y en el caso de la soja, en realidad es una medida, el dólar soja, es una medida inconsistente, digamos, que no se puede sostener en el tiempo. Claro. Es algo que se puede hacer en un momento del tiempo, en un momento de una necesidad, pero es algo que no se puede hacer de manera sistemática. ¿Por qué? En primer lugar, porque básicamente hoy el Banco Central le compra dólares al exportador y les paga 200 pesos. Sí. Y se da vuelta y se lo vende a los importadores a 140. Es decir, por cada dólar que pasa, pierde 60 pesos el Banco Central. Entonces, esta es una medida que claramente desde ese punto de vista es inconsistente porque genera mayor emisión de pesos. Además de generar muchos ruidos hacia adentro del mercado, hacia adentro de la cadena agropecuaria, por ejemplo, con los arrendamientos agrícolas, le genera mayores costos a la producción de cerdos, de pollos, de carne vacuna, de leche, porque consumen harina de soja para alimentar. Entonces, además de generar algunos problemas hacia dentro de la cadena, es una medida desde lo macroeconómico inconsistente, que a lo sumo se puede extender por estos 25 días para tratar de generar un colchón de dólares que le permita operar al Banco Central con mayor libertad. Pero por eso no se hizo antes y por eso no se va a hacer después. Uno de los escenarios que nosotros pensábamos como lógicos es que esto del dólar soja sirviera al Banco Central para hacer un colchón de dólares y arrancar octubre con una devaluación más ordenada porque tiene un poquito más de dólares en las reservas. Eso es la única explicación lógica que se le ocurría para una medida de este tipo. De lo contrario, es una medida que no es inconsistente y no se puede aplicar ni para más productos ni durante mayor tiempo. Bien. David, antes de despedirte, la última, porque mencionaste mucho el tema de lo que es el mercado interno, más allá de que en este caso te llamamos para hablar de exportaciones. ¿Recordás antecedentes, por lo menos desde que vos te dedicás a estudiar este sector, de la parte triste, digamos, de que tantos argentinos, tantas familias ya no puedan acceder a algo como la carne, ¿no? Bueno, es una consecuencia directa de las crisis económicas que cae el consumo de carne. ¿Por qué cae el consumo de carne bovina? Y los consumidores reemplazan ese consumo de carne, que es una carne más cara, porque requiere más alimento y más tiempo para producirla, y se reemplaza con carne más baratas, como es el cerdo y como es el pollo. De hecho, el consumo de carne de cerdo y pollo ha crecido en lugar de caer, porque justamente hay una sustitución. El consumidor decide comprar menos de lo que está más caro y reemplazarlo con lo que está más barato. Es lo mismo que hace el consumidor para tratar de seguir consumiendo la misma cantidad de cosas. Sí. Cuando va al supermercado y cambia una primer marca que prefiere por una segunda marca que es más barata. Digamos, estas son las acciones defensivas que hacemos los consumidores en momentos donde tenemos los bolsillos más flacos para tratar de seguir consumiendo la misma cantidad de cosas o las mismas cosas, pero tratando de gastar menos. Entonces, en estos procesos de crisis es muy común este efecto, pero bueno, también Argentina lamentablemente
con cada crisis queda un escalón más abajo, ¿no? Con Claro. un escalón más abajo, digamos, cada vez más pobres, con mayor porcentaje de población bajo la línea de pobreza, y eso implica que este efecto que decimos que se da en cada proceso de crisis nos deja también con un menor escalón de consumo. En su momento Argentina consumía 70 kilos per cápita, después 60, después 50, hoy cerca de 47, aunque también obviamente hay algunas cosas relativas a los hábitos de consumo, cada vez mayor cantidad de gente tratando de reducir el consumo de carnes rojas, de consumir más vegetal. Entonces, además de una caída del consumo por poder adquisitivo, digamos, que no podemos comprarlo, también hay de fondo y de manera estructural, ya de más largo plazo, una caída estructural en el consumo por cambios de hábito a la hora de consumir carne. David, queremos agradecerte mucho nuevamente por este contacto con nosotros, como siempre tu amabilidad y tu generosidad para darnos un concepto tan amplio, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo con la carne y poder entenderlo un poco más. Muchas gracias, como siempre. Un gusto conversar con ustedes. Un abrazo grande. David Miazzo, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, FADA. Explicándonos acerca de esta situación, del aumento en el volumen exportable de carne al 15% que dispuso el Gobierno Nacional.